El diseño redimensiona el espacio privado y rearticula el fragmentado espacio público para integrarlos en un todo coherente y diversificado. Si sumamos a la carga de gráficos en todos los ámbitos del ser humano como una amplia red de comunicación humana, tenemos ante nosotros uno de los universos más variados y significativos que rodean al hombre de hoy, y el diseño gráfico es uno de los principales protagonistas. El diseño gráfico debe enfocarse a crear imágenes que tengan un impacto reflexivo en la vida cotidiana de las personas. En vez de pensar cómo crear un producto estético, funcional, simbólico o incluso sustentable, por lo que se deben desarrollar habilidades para identificar oportunidades para crear diseño que, de existir, mejoren la vida cotidiana de los seres vivos. El desarrollo gráfico latinoamericano ha sido significativo en la historia contemporánea. Así, desde las primeras décadas del siglo XIX, en Cuba se disponía de talleres litográficos y de una práctica notable de este procedimiento gráfico, lo que le acercaba a los países más desarrollados de la vieja Europa. Cuba disponía de una larga tradición en diseño gráfico, probablemente la más antigua de Latinoamérica, aplicado al consumo fundamentalmente de la industria tabacalera. El diseño gráfico en Cuba se reflejó en las décadas de 1960 y 1970, cuando se extendió por todos los campos de lo visual y lo ambiental, donde el objetivo fundamental era mostrar al hombre cómo debía ser. El arte ruso ejerció una influencia internacional en el diseño gráfico y la tipografía del siglo XX. En Cuba, el diseño gráfico estaba basado en ideas que no eran creadas por los artistas, sino que venían directamente de las instituciones estatales. El cartel viene a ser el elemento por distinción en la nueva gráfica cubana, sobrepasando otros logros innegables alcanzados en el diseño de marcas, revistas y libros, destacándose como su más alto exponente a partir de su impacto social y como la expresión artística cubana más reconocida por su excelencia y popularización. Muchos y de gran prestigio han sido los diseñadores en la historia gráfica de Cuba. Entre ellos se destaca el maestro Félix Beltrán, quien caracteriza su trabajo por la simplicidad, la precisión, la remembranza en el diseño y la creación de formas indirectas y simbólicas. Félix Beltrán nació en La Habana, Cuba, el 23 de junio de 1937. Es diplomado por sus obras que se han expuesto en diversos salones colectivos e individuales y se encuentra en las colecciones permanentes de más de 60 museos. Ha escrito 4 libros y multitud de artículos y entrevistas en publicaciones y revistas especializadas internacionales, y ahora es postulado como doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha tenido una importante carrera como diseñador gráfico, pintor, dibujante y grabador. Durante su etapa en el diseño gráfico en Estados Unidos, en la American Art School de Nueva York, donde se encuentran a los mejores diseñadores impartiendo clases, trae como consecuencia la integración de las ideas del periodo pionero del diseño gráfico europeo con el pragmatismo de esta nación, dando como resultado un diseño que cumple con las exigencias del mercado sin descuidar la función estética. Es el periodo en el que se intensifican las agencias de diseño gráfico. Félix Beltrán se forma dentro de este contexto, al mismo tiempo que estudia y trabaja como asistente y freelance. Posteriormente estudia en Art Student League y trabaja para American Publishing Company y Cypress Book, donde llega a ser director de arte. Sus trabajos se empiezan a publicar en diversas revistas desde que era estudiante. Al final de los años 50, durante esta primera estancia en Nueva York, se consolida un núcleo de apoyo a la Revolución Cubana, del cual fue fundador. Movimiento que siempre apoyó y por el cual en 1962 deja esta ciudad y el reconocimiento que ya había adquirido. Conforme a las nuevas circunstancias políticas, surgió la necesidad de explicar, informar, enseñar, proponer, recordar, provocar a la comunidad, y el diseño gráfico fue una de las herramientas más solicitadas. Los especialistas consideran que los años de 1965 a 1975 son los más importantes en el diseño gráfico cubano. En estos primeros años se siente una deuda hacia la estética vanguardista soviética de los años 20 y de los métodos iniciados en la Bauhaus. Félix Beltrán regresa a La Habana con el propósito de aportar desde su experiencia a esa sociedad que se transformaba con la revolución. Para él, la docencia es un medio por el cual aporta a los estudiantes su experiencia e inculca la importancia de las implicaciones sociales del diseño y del que obtiene un constante aprendizaje.
El cartel cubano despierta el interés internacional a finales de la década de los 60 y es el medio más representativo de la gráfica cubana de esa época. Eran carteles impresos en serigrafía sobre un papel, normalmente de baja calidad. La constante en este trabajo era la simplicidad aunada a un uso más creativo de los colores. El cartel cubano era un reflejo de la vida de la nación, que con la revolución adquirió una especial importancia como un medio de comunicación. El ingenio de los diseñadores cubanos es en parte la consecuencia de las limitaciones de recursos. Félix Beltrán considera que la complejidad de los conceptos a redactar, aunado a la falta de tiempo y materiales, condujeron a una representación más simbólica. El contraste de color, la representación simplificada, los amplios planos, las ideas son algunas características del cartel cubano. Para él, la principal aportación de este medio impreso radica en la actitud de enfrentar las dificultades. Se puede concluir que el aporte de Félix Beltrán al diseño gráfico es su constante sentido de la síntesis en función de un objetivo, nunca descuidando su implicación social. Un testimonio de esta síntesis que Félix Beltrán reconoce es: la síntesis siempre está presente en mi obra. No complicar, no querer decir mucho, decir lo principal, enfatizar.